Vamos a continuar con el tema que me está tocando compartir, la salvación. Es la octava parte, la salvación 8. Recuerden que ya contestamos dos preguntas en los temas anteriores: ¿salvado de qué? ¿Salvado por quién? Ahora ya vamos a ver, este es el primero de dos temas para contestar la pregunta: ¿salvado para qué? Somos salvados para estar con Cristo. De hecho ya lo estamos en sentido espiritual, pero también para estarlo en un tiempo futuro, físicamente, eternamente con el Señor. Recuerden, hermanos, que el cielo es el cielo, pero nosotros no queremos estar solamente en el cielo por estar en el cielo, un lugar bonito, sino porque el cielo se queda corto, se queda pequeño sin Dios. Queremos estar en el cielo, queremos ir al cielo cuando el Señor nos llame a través de la muerte física, porque queremos estar con nuestro Dios Trino. Queremos estar con el Dios encarnado que está ahí gobernando junto al Padre. Entonces vamos a continuar la salvación 8 y vamos a hablar un poco acerca de la adopción. ¿Se acuerdan que hace 15 días que me tocó compartir, vimos el tema de la justificación por la fe? Entonces hoy domingo 21, porque estaba preparando este tema para el 21 de abril del 2024, poquito más de las 10 de la mañana. ¿Salvado para qué? Y acabamos de leer en el devocional, en el inicio del culto, algo acerca de la adopción. ¿Qué significa ser adoptados? ¿Qué significa ser llamado hijo de Dios? Entonces vamos a ver brevemente, con la ayuda de Dios, este tema de la adopción. Entonces, hoy vamos a empezar a contestar esta pregunta: ¿salvado para qué? Esto quiere decir que nuestra salvación empieza en esta vida, pero no se limita a esta vida, sino que se proyecta a la eternidad que tenemos por delante. Tú y yo, si hemos sido regenerados, número uno, si hemos creído el Evangelio, que son los dos medios que Dios usa para convertir pecadores, la predicación del Evangelio 1 y la regeneración 2, ya tenemos vida nueva. La regeneración es vida nueva y ya tenemos vida eterna. Aunque nuestra vida física es temporal, pero ya tenemos espiritualmente vida eterna, que si morimos hoy físicamente, iremos a morar con el Señor, esperando la resurrección de los muertos. Entonces, como les mencioné, ya contestamos brevemente la pregunta: ¿salvado de qué? Fuimos salvados de la ira de Dios, número uno, y número dos, salvados de nuestros pecados, de la culpa del pecado y del poder del pecado. También ya hemos contestado la pregunta: ¿salvado por quién? Somos salvos por la persona y la obra de Cristo, nada más. ¿Salvado por quién? Si te preguntan, ¿tú por qué eres salvo? No, pues porque yo asisto a la iglesia. No porque yo oro. No, tampoco, no, eso te salva. No porque yo ofrendo, yo soy buena persona. No, eso no nos salva. Fuimos salvos por la obra perfecta de Cristo, su muerte en la cruz. Somos salvos por Él. Y a Él lo conocemos, creemos en Él mediante la fe, y una fe que nos fue dada. Debemos de descansar en ello. Muy santos o pocos santos, yo descanso en Cristo. ¿Cuánta santidad tuvo el ladrón en la cruz? Si la salvación fuera por santidad, el ladrón de la cruz no debió haber ido ese día cuando murió al paraíso, porque ¿qué obra santa hizo? Él murió como ladrón, pero creyendo en Cristo. Toda la justicia de Cristo fue imputada a Él, y la muerte de Cristo bajo la ira de Dios fue su muerte. Entonces, si te preguntan, repito, ¿quién te salvó o por qué te dices salvo? Pues yo no merezco ser salvo. Yo merezco estar en el infierno, ahí junto a los peores pecadores y junto al diablo mismo y sus demonios. Pero yo creo en Cristo. Dios tuvo piedad de mí y me llevó a los pies de Cristo. Cristo vivió y murió por mí. Vean esto, hermanos, es muy importante enfatizar esto. Somos salvos solo por la fe, y eso significa que por medio de nuestra fe creemos que Jesucristo vivió la vida de obediencia perfecta a la ley de Dios por nosotros, y su obediencia perfecta se ha transferido a nosotros, repito, por medio de esa fe. Fue lo que vimos en el tema pasado. Ahora somos perfectamente justos en aspecto legal ante Dios,
debido a la justicia perfecta de Cristo acreditada a nuestro favor. También creemos por medio de la fe que somos pecadores perdidos ante el Dios santo y justo del cielo, porque nadie tendrá necesidad de Cristo si no se ve como un vil pecador. Y sabemos que ahora Dios es un Dios santo y justo que nunca ha tenido ni nunca tendrá por inocente al culpable. Nunca le quitará su justicia a alguien que merece morir. Pero que Él puso a Cristo para que muriera por nosotros. Nosotros creemos que nuestro pecado y toda su culpa, el pecado y su culpa fueron puestos sobre Cristo mientras moría en la cruz bajo la ira de Dios, bajo el abandono de Dios. La muerte que Cristo experimentó fue la muerte espiritual, el abandono de Dios y luego la muerte física. Por la fe creemos que su muerte fue la muerte por todos nuestros pecados, desde nuestra perspectiva, nuestros pecados que cometimos en el pasado, que cometemos en el presente y que aún cometeremos en el futuro. También por eso Cristo murió. Desde nuestra perspectiva los podemos ver así: mis pecados pasados, mis pecados presentes, mis pecados futuros. Pero cuando Cristo murió hace más de 2000 años, todos nuestros pecados eran futuros desde la cruz del Calvario. No habíamos ni nacido y ya nuestros pecados fueron puestos en Cristo y castigados por el Padre. Entonces miren esto: nuestros dos más grandes problemas fueron resueltos por Cristo. ¿Cuáles son nuestros dos más grandes problemas? ¿O cuáles son los dos más grandes problemas de un pecador? Número uno, esa persona no es justa personalmente ante Dios. Número uno. Y número dos, eso le acarrea la justicia de Dios a través de la ira. Entonces véanlo. Estos dos problemas que tiene toda persona sin Cristo: su falta de justicia personal ante Dios y la justicia de Dios que merece. Cristo, con su vida y con su muerte, resolvió esos dos problemas. Su obediencia pasa a ser nuestra. Resolvió nuestro problema de nuestra justicia personal, como les mencioné el tema pasado. Y con su muerte satisfizo la justicia de Dios que nosotros merecíamos. ¡Qué maravilla de evangelio! Acabamos de cantar: habladme más de Cristo. Que ese sea siempre nuestro anhelo, no importando los años que tengamos en el evangelio. Háblame más de Cristo. A Cristo lo vamos a seguir conociendo por la eternidad y no terminaremos de conocerlo. Pasarán las eternidades de las eternidades y no vamos a poder conocerlo. Nos vamos a seguir deleitando en Él. Entonces, por la muerte de Cristo somos salvos de la justicia de Dios y por su obediencia de vida somos justos ante Dios. Y es lo que proclama el evangelio. Vamos a nuestro primer versículo, Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Es lo que proclama el evangelio. Los dos problemas del ser humano sin Cristo aquí se resumen en este versículo también. Empiezo a leer Romanos 1, 17. Porque en el evangelio, aquí está el atributo de Dios que merecen los pecadores, la justicia de Dios. Miren, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas él, ahí está, ahora habla de la persona, mas el justo por la fe vivirá. En el evangelio vemos que Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable. En el evangelio vemos que todos los hombres son pecadores ante Dios. Entonces vean esos dos problemas. El hombre merece la justicia de Dios, número uno. Merece morir. Y número dos, no tiene justicia personal que darle a Dios. Y Cristo lo resolvió. En el evangelio se da la solución. Cristo murió por ti bajo la justicia de Dios, bajo la ira de Dios. Cristo vivió la vida obediente que tú necesitas para que tú seas justo ante Dios. Debes creer en Él. Y esto lo resuelve. Estas son las buenas noticias del evangelio. Pero repito, esta salvación no se limita a nuestra vida física, a nuestra vida actual, sino que se proyecta por toda la eternidad. Entonces, todo esto lo hemos creído, hermanos. Todo esto lo creemos y lo sabemos solo por medio de la fe.
ya que con la fe miramos a Cristo y confiamos en Él. Pregunto, ¿ustedes creen que una salvación tan grande, ustedes creen que una salvación hecha por un Salvador tan grande se limite solo a esta vida? ¿Se limite solo a buscar nuestro bienestar temporal o nuestro bienestar personal? No. Esta salvación es para la gloria de Dios. Hemos recibido un beneficio infinito, hermano, pero en sentido espiritual. Somos dichosos, somos adoptados, somos hijos de Dios. ¿Sabes lo que eso significa? Cada vez que tú medites en la justicia de Dios que merecías, cada vez que tú medites que por tu pecado no eras justo ante Dios y Él se merece que tú seas el mejor de todos los creyentes, y no lo eras, pero lo eres por Cristo. Cada vez que medites que te fue dado el arrepentimiento y la fe, fuiste regenerado, creíste el Evangelio, en esa medida vas a valorar: yo soy hijo de Dios, de un Dios santo, justo, perfecto, veraz, misericordioso, lleno de amor y de gracia. Que si me hubiera mandado a mí al infierno, hermanos, de verdad, Él seguiría siendo amoroso y justo. Él no me hubiera violentado a mí, Él no hubiera hecho una injusticia para conmigo. Él solamente me hubiera dado lo que merecía. La justicia que tú mereces, morir en el infierno. Pero se la dio a Cristo en nuestro lugar, hermanos. Todo esto lo derramó en Cristo por nosotros. Esto debe de cambiar nuestra vida, debe de cambiar nuestra cosmovisión de cómo vivimos. Entonces veamos con la ayuda de Dios y con la ayuda de su palabra escrita, cuál es el fin, cuál es la meta de nuestra salvación. Punto número 1, el vivir es Cristo. Véanlo, si yo sigo vivo, es para vivir para Cristo. Y si muero, es ganancia, porque ya estaré cara a cara con el Señor. Ya no lo voy a ver solo por la fe, sino ahora por mi vista. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Presenciar o ser testigo de la muerte de un santo, de un creyente, es algo hermoso y esperanzador. Claro que puede haber tristeza, pero sabemos, si era un creyente, él ahora está en la presencia del Señor. Ahora está en la presencia del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra nos dice que la muerte de los santos, la muerte de los creyentes, es dulce a los ojos de Dios. Miren el Salmo 116, versículo 15. Vamos a leer en el Salmo 116, solo el versículo 15, y ahí nos los dice la palabra. También podemos ver algunos versículos en otras partes del Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento. Salmo 16, 15 dice: estimada, valiosa, preciada es a los ojos de Jehová la muerte, véanlo, la muerte de sus santos, porque los está reuniendo en su presencia. Y así deberíamos aprender a verlo nosotros, porque nuestra salvación no se limita a este mundo, nuestra salvación no se limita a nuestra vida, ni a nuestra comodidad en esta vida. Por eso debemos de aprender no solamente a vivir, también a morir para el Señor, para su gloria. El momento en que un creyente exhala su último aliento, podemos con la palabra saber nosotros que es una transición inmediata de este mundo a la gloria. Listo, esa persona estará en la gloria, solamente estará esperando la resurrección de los muertos, pero ya empezará a experimentar la gloria. Ya no está en este plano, ya está en la presencia de Dios. Es atravesar la gran barrera dimensional hacia la inmediata presencia de Cristo, experimentando, como dice Pablo el apóstol, cuánto mejor es estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahora vamos al Nuevo Testamento, segunda a los Corintios, ahí lo dice, segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 8. Segunda a los Corintios 5, 8, voy a empezar a leer. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: pero confiamos
y más quisiéramos, miren, más deseamos, más anhelamos estar ausentes del cuerpo, o sea, morir físicamente. ¿Para qué? Pero para estar presentes al Señor. Eso solamente lo puede anhelar un creyente. Porque si un inconverso muere, ¿a dónde va a ir? No al cielo, no a la presencia del Señor. Si un inconverso muere, va al infierno para ser castigado por la presencia desfavorable de Dios. En el infierno Dios está ahí castigando, pero con toda su ira, con toda su justicia y con toda su soberanía. Entonces sí está la presencia de Dios ahí, pero es una presencia desfavorable. Lo que Cristo experimentó, en un sentido sí fue el abandono de Dios, pero al mismo tiempo estaba recibiendo la presencia desfavorable de Dios manifestada en ira, en justicia, en abandono, en aborrecimiento, en odio por el pecado. Entonces véanlo, la muerte física no es aniquilación. Cuando una persona muere físicamente, el cuerpo físico se separa del alma, pero esa persona sigue viva y si no es creyente se va inmediatamente al infierno. Pero si es creyente se va como Pablo quería. Y lo vimos en el Salmo 116, nos vamos a la presencia del Señor. Nuestra vida ya no es un desperdicio para los ojos de Dios, solo por Cristo. Cristo forjó nuestra salvación con su vida, con su muerte, con su sudor, con su sangre. Vean qué maravilloso es esto, hermanos. Miren, ausentes del cuerpo. O sea, que mi alma se separe del cuerpo, pero para estar en la presencia del Señor. ¿Esto qué quiere decir? Claro, Pablo también tuvo que crecer en esto. En la medida que vayamos conociendo más a nuestro Señor Jesucristo, en esa medida iremos perdiendo el temor a morir físicamente, porque ya tenemos vida eterna. La muerte espiritual que merecíamos, Cristo la experimentó, que aunque nosotros podríamos experimentar la muerte física, en la medida que vayamos conociendo más a nuestro Señor, vayamos conociendo más nuestra salvación que hemos recibido por gracia, en esa medida Dios nos irá preparando para ir perdiendo cada vez más el temor a morir. Sobre todo los que ya tenemos una edad avanzada, que ya no somos unos muchachos. Es una realidad la que vamos a enfrentar si Cristo no viene antes, la muerte física. Pero en la medida que vayamos conociendo al Señor, podremos decir como Pablo, yo quisiera estar ya ausente del cuerpo. He acabado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe, ahora sí, yo quiero estar con mi Señor. Pero si el Señor decide dejarme, yo debo de seguir viviendo en Cristo, por Cristo y para Cristo. Si el Señor decide llevarme, gano, no hay pérdida. Al contrario, todo mi sufrimiento se acabará. La lucha contra el pecado remanente que mora en mí acabará. Solamente experimentaré gozo, gratitud, amor, dicha, bondad, esperando la gloria eterna ya manifestada con un cuerpo resucitado eterno. Entonces, hermanos, en la iglesia, en el mundo, en todos lados se nos da toda clase de consejos sobre cómo vivir, pero muy pocas lecciones sobre cómo morir. Se nos exhorta a vivir para nuestro Señor y su gloria, y es correcto y hay que seguir haciéndolo, pero no se nos motiva a morir por Él y por su gloria. A los puritanos ingleses les preocupaba no solo el vivir en santidad, sino también el morir en santidad. Nosotros tendemos a olvidar que el objetivo de todas nuestras vidas se encuentra más allá de la tumba. Que no tiene nada de malo tener proyectos en este mundo, anhelos, deseos, sí, pero que no se nos olvide que nuestra meta es más allá de la tumba. Nosotros cantamos himnos cada viernes, cada domingo, y quizás los que lo hacen en casa, entonan cantos que, por ejemplo, dicen, este mundo no es mi hogar, solo yo estoy de paso aquí. Y a veces leemos y nos memorizamos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga, que dice, vida eterna, pero a veces no lo meditamos. Vida eterna, ya la tengo. Vida nueva y vida eterna.
espiritualmente hablando, hermanos, espiritualmente hablando la tenemos. Pero aunque lo decimos a veces de labios para afuera, nos olvidamos que perdemos de vista, porque al mismo tiempo que cantamos este tipo de canciones y leemos este tipo de versículos, con frecuencia dejamos que nuestra mirada sea parte de nuestra meta eterna, ya que nos aferramos a esta vida tenazmente como si fuera lo mejor que tenemos, como si fuera mejor que lo que nos espera después. Entonces vean, desde esta perspectiva, vean cómo Pablo nos va también a mostrar cómo él fue preparado para este proceso. No solamente se le escribió a los Corintios. Miren Filipenses capítulo 1, los versículos del 19 al 24. En Filipenses 1 del 19 al 24. Vemos, y estos versículos se leen cuando una persona muere, pero ¿por qué leerlas hasta ese momento? Debemos de meditarlas mientras estemos vivos para que tengamos este anhelo. Miren, nuestra actitud rara vez es como la escrita aquí por el apóstol Pablo. Empiezo a leer Filipenses 1 del 19 al 24. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, miren, o por vida o por muerte. Cristo será magnificado, ya sea que yo vivo, ya sea que yo muera. Porque para mí, dice Pablo, aquí está donde tomamos la frase del primer punto, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero vean esto, ¿por qué tenía él esta doble meta, digamos, esta encrucijada espiritual? Mas si el vivir en la carne, o sea, si me quedo vivo físicamente, resulta para mí en beneficio de la obra. ¿Cuál obra? La obra de Cristo, el reino de los cielos, la iglesia, el evangelismo, la santificación de los creyentes. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario. Miren, por causa de vosotros. Hermanos, de verdad, hermanos, véanlo. Si tu meta es estar con Cristo, que debe de ser esa, o sea, físicamente, porque espiritualmente ya lo estamos. Si Él te permite vivir temporalmente, ¿cuál debe de ser la meta? ¿Para beneficio de quién? Para beneficio de la obra. Si tú, y se los he mencionado en los temas pasados que me ha tocado compartir, si tú le sigues pidiendo vida y salud, si tú le sigues pidiendo oportunidades al Señor de ser mejor, de ser un mejor creyente, de tener más influencia cristiana, véanlo, ¿para qué es? No para los beneficios personales, véanlo, hermanos. Para mí el vivir, no tenemos ninguna oportunidad. Cuando Cristo nos tomó, ¿qué oportunidad de una buena vida teníamos? Dígame. ¿Teníamos o merecíamos una buena vida? ¿Qué merecíamos? La ira de Dios. Entonces nos ha dado la vida eterna. Y nos permite seguir viviendo físicamente. ¿Para qué, hermanos? Para el beneficio de la obra. Yo soy obra de Dios, no soy mi obra. No soy mi propia obra. Ni tengo que vivir para mí mismo. Vean qué diferente es esto. Porque muchos van domingo tras domingo, pero porque entre de lunes a sábado siguen buscando sus sueños, sus metas, sus anhelos. Ay, Señor, permíteme vivir esto. Es para beneficio de la obra. Por eso quizás Dios no te lo ha dado y no te lo va a dar. Quizás, no sé, no soy Dios para saberlo. Pero quizás estás luchando con Dios. Pero si tú le pides, Señor, dame lo que necesito, pero para tu gloria. Si eso implica enfermedad, si es para tu gloria, ayúdame a recibirlo. Si es salud y es para el beneficio de tu obra, dámelo, Señor, para que te sirva mejor. Si es un mejor trabajo, si es un ministerio, si es alguna posición en la iglesia, Señor, que sea para ti, no para mí. Pero si tú permites que yo hoy muera,
que yo esté gozoso, porque así lo quisiste tú, porque es para tu gloria. Hermanos, todo lo que le pidamos al Señor, si Él nos permite vivir, si Él nos permite vivir muchos años, Señor, el Señor, que sea para su gloria. Que no le sigamos pidiendo cosas para nuestra propia comodidad, para nuestro propio bienestar, para haber cumplido nuestros sueños, nuestros anhelos. Es que si no, Dios no me ama. No, hermanos, Dios ya nos ama en Cristo. Él no tiene que demostrarnos nada, ya lo hizo en Cristo y no tenía que hacerlo. No tenía que hacerlo. Entonces, vean qué diferente es nuestra actitud a la escrita por el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo nos muestra que él se encuentra atrapado en una encrucijada espiritual. Se encuentra atrapado entre dos anhelos opuestos, los cuales son buenos. Aquí sus dos anhelos son buenos. Él quería seguir vivo para Cristo y para el beneficio de las iglesias que él había fundado con la gracia de Dios. Y si moría, pues bueno, la voluntad de Dios, de todos modos yo gano. Pues porque voy a estar con el Señor. Voy a tener mis recompensas, esperando el juicio eterno para mis recompensas. Pablo, por un lado, quiere dejar este mundo y está listo para partir. Él no tenía ninguna atadura que diga, no quiero morir hasta que yo vea esto. No, Señor, no me lleves hasta que yo no vea cumplido este sueño. No, Pablo estaba listo para partir con Cristo. Por el otro lado, Pablo estaba presionado a quedarse en este mundo con el fin de suplir las necesidades de sus congregaciones. Véanlo, no para cumplir sus sueños, sus caprichos, sus anhelos, sus inclinaciones y sus deseos. No, Señor, si tú quieres que yo me quede, que sea para suplir las necesidades de las iglesias, para ayudar a mis hermanos, para salvar al perdido, para dar mi vida por ti, para morir por ti. Su comparación de las dos alternativas sobre las cuales medita no es entre el bien y el mal, no. Tampoco es entre lo bueno y lo mejor, sino entre lo que es bueno, porque quedarse y ayudar a la iglesia es bueno, y lo que es muchísimo mejor, estar con Cristo. Es muchísimo mejor, pero lo que Dios decida sobre nosotros, ya sea que vivamos o muramos, que sea para su gloria, que sea para que aprendamos a vivir para Él. Te vuelvo a preguntar, ¿para qué quieres vida física? ¿Para qué quieres salud? Escucha esto, ¿para qué quieres un mejor trabajo? ¿Para qué quieres más dinero? Véanlo, escuchen bien. ¿Para qué quieres que tu familia, tu cónyuge, tus hijos estudien y les vaya bien? ¿Para qué? Véanlo, hermanos, qué diferente es esto. Vean cómo tenemos motivaciones mezcladas. Dios lo sabe y solo Él nos puede ayudar. Si realmente hemos sido regenerados, debemos siempre examinar no solamente nuestros actos externos de obediencia y de mortificación del pecado. Debemos también examinar nuestros motivos, inclinaciones, deseos, aspiraciones, metas. Señor, yo quiero quedarme aquí para ayudar en la iglesia. Señor, permíteme, dame la capacidad espiritual, dame el poder de tu Espíritu Santo para ayudar en tu reino, para que otros te conozcan, para que nos edifiquemos juntos en la iglesia, que yo muera a mí, que yo sacrifique mi tiempo para ti, que yo me deleito en tu presencia, buscando tu compañía, estudiando, leyendo, orando, porque nuestra meta empieza en este mundo, pero se proyecta por la eternidad. Entonces recibiremos la ayuda de Dios. Dios no nos va a dar la ayuda que necesitamos si solamente seguimos persiguiendo metas personales o familiares. Si yo estoy persiguiendo metas personales, familiares y laborales, buscando, Señor, que esto sea para el beneficio de tu obra, de mi iglesia, de tu reino, para la gloria de tu nombre, ten por seguro que Él te va a ayudar. Él te va a dar todo lo que necesitas: finanzas, vida, salud, capacidad, porque ya estás dispuesto a perder todo por Él. Estás dispuesto a sufrir todo para vivir para Él. Y aun si Él te quita la vida física, es para su gloria. Señor, si esto me va a llevar a tu presencia, pues que así sea. Si esto me va a robar la salud, pues que así sea, Señor. Si esto me va a hacer perder un trabajo, pues que así sea, Señor. Yo quiero vivir para ti.
Quiero aprender a vivir para ti y prepárame para morir para ti. Miren esto, Pablo no menosprecia esta vida. Aquí Pablo no está diciendo que yo aborrezco esta vida. Pablo no piensa que esta vida lo contamina. No, yo estoy tan santo, yo soy tan santo que si estoy en este mundo me estoy contaminando con los inconversos, me estoy contaminando con los ídolos. No, Pablo no piensa así. Tampoco piensa que este mundo lo hace a él menos santo por la presión del pecado remanente que hay en él, por los ataques del diablo, por las tentaciones del mundo. No, vemos en la palabra que esta vida es buena y buscamos disfrutarla al máximo dentro de la voluntad de Dios y para su gloria. Y este es el mundo de nuestro Padre y no tenemos por qué despreciarlo. Miren, retrocedemos a la primera carta a los Corintios en el capítulo 10, en el versículo 26. Primero los Corintios 10, 26. Vean esto, miren. Porque de Jehová, dice el Salmo, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si quieres apuntar, eso está en el Salmo 24:1. Ahí dice, porque de Jehová. Aquí se traduce el Señor. Ahí vemos que el Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo del Nuevo Testamento. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces Pablo no estaba diciendo, Señor, estoy pecando tanto, que mejor llévame. No. Señor, si es tu voluntad que yo me quede, que sea para el beneficio de tu obra. Que sea para que mi vida te agrade a ti, ya no seguir agradándome a mí mismo. Y si tú decides llevarme, Señor, que sea para tu gloria. Entonces, vean cómo cobra sentido estos versículos. Los vemos desde otra perspectiva, ya no desde la perspectiva humana. Yo también he batallado con esos versículos. Y esos versículos me han ayudado también a examinar mis motivos por los cuales quiero quedarme en este mundo. Yo también lucho con esto, hermanos, por eso se los digo. Solo Dios nos puede ayudar para que seamos instrumentos útiles en sus manos y Él decide dejarnos en este mundo. Instrumentos útiles en sus manos. En este mundo no estamos experimentando la ausencia de Dios. Si un creyente se queda en este mundo, no está ausente de la presencia de Dios, ya que Cristo envió a su Espíritu Santo para mantener su presencia entre nosotros los creyentes. Pero sí hay una nueva dimensión de la presencia de Cristo cuando atravesamos el velo por la muerte física. Aunque hoy tenemos la presencia de Cristo de manera espiritual, cuando morimos atravesamos el velo y ahora sí tenemos la presencia de Cristo de manera física, de manera tangible, ya no solamente por los ojos de la fe. En ese momento, cuando un creyente pasa por la muerte física, entra a la presencia inmediata de Dios directamente. Entonces vean, una vez más nos damos cuenta de que Pablo no está sencillamente ante un dilema entre vivir y morir, es más bien entre irse o quedarse. Él no quiere irse solamente para librarse de este mundo y sus aflicciones, no. Lo que él busca no es una salida de emergencia ni procura la salida fácil de este mundo. Señor, tengo tantos problemas, tengo tantas dificultades que mejor llévame. No, no era así. No, porque muchos creyentes por sus negligencias y sus inmadureces y sus falta de esfuerzo y de santidad, pues Dios permite que reciba aflicciones y la disciplina de Él, y aún la disciplina eclesial. Y en ese momento están orando, Señor, llévame, llévame. No, Pablo no estaba orando así. Pablo estaba orando, Señor, tú quieres dejarme aquí, que sea para el bien de la obra, el bien de tu pueblo. Si tú quieres llevarme, pues es ganancia, lo que tú quieras, Señor. Él estaba dispuesto a todo lo que el Señor decidiera sobre su vida. Él quiere partir. Pablo quería partir para poder estar con Cristo. Ese es su más profundo anhelo. Pero vean, la promesa de estar en la presencia de Cristo también nos llegó inicialmente de la misma boca de Cristo mismo. En la conversación con sus discípulos en el aposento alto, Él los estaba preparando a que vean la perspectiva de la salvación, de que ahora son hijos de Dios bajo la perspectiva de la eternidad. Vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 14.
En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, los versículos del 1 al 4. Empiezo a leer. Juan 14, del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Por qué? Crean en lo que les voy a decir. Si creen en Dios, crean en mí y en lo que les voy a decir. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces, véanlo, una morada eterna, la presencia del Señor, el reino de los cielos, hermanos. El reino de los cielos será un lugar físico. Escucha bien, el reino de los cielos será la unión de la tierra nueva y los cielos nuevos. Será algo físico. Ni el pecado ni los pecadores estarán en la nueva tierra. Serán lanzados a un lugar fuera de la tierra donde mora la justicia. Será un lugar fuera de la tierra donde serán atormentados. Ahorita creemos que los inconversos están en el centro de la tierra atormentados. Pero cuando Cristo vuelva, habrán cielos nuevos y tierra nueva. Y es un lugar físico el infierno, y el reino de los cielos será un lugar físico. He ahí la unión de Dios y el hombre, Cristo. Y así será el reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos será un lugar físico, la tierra nueva y los cielos nuevos. Y solo morarán en él los que tengan una nueva naturaleza. Cielos nuevos, tierra nueva, nueva naturaleza, regeneración y fe en Cristo, creyendo en el Evangelio. Solo ellos serán preparados para empezar a mirar la eternidad. No tendrán un pavor, quizás dudas, quizás ciertos temores, porque pues nadie ha experimentado la muerte y ha regresado. Pero no puede ser un pavor que te aterrorice. Bueno, Señor, si muero voy a tu presencia, ayúdame a pasar esto. Y Dios nos capacitará en ese momento. Pero ya sabemos a dónde vamos y somos de Cristo. Nosotros no tememos morir porque no iríamos al infierno, iríamos al cielo, esperando la resurrección de los muertos y esperando los cielos nuevos y la tierra nueva, donde moraremos eternamente con el Dios Trino. Pero si el Señor decide que vivamos, que sea temporalmente en este mundo, que sea para Cristo, para el beneficio de la obra. Y Cristo lo dice: moradas eternas, cielos nuevos, tierra nueva. El mandamiento de Jesús a sus discípulos fue que no permitieran que se turbaran sus corazones. Habló de las muchas moradas en la casa de su Padre Celestial. Y cuando Cristo estaba a punto de dejar a sus amigos, les aseguró que Él iba adelante de ellos para hacer los preparativos para el momento en que ellos se reunirían de nuevo con Él. Él les prometió que donde Él estuviera, ellos también estarían. Más adelante en su discurso, Jesús resaltó aún más estas reconfortantes palabras. Miren ahora los versículos del 25 al 28, ahí mismo de Juan 14. Como os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, dice otra vez, ni tenga miedo. Habéis oído que os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amaríais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Véanlo, voy y vuelvo. Voy a prepararles lugar y voy a regresar por ustedes. Eternamente van a estar conmigo. Él se fue, Cristo se fue por un tiempo, pero regresará para que estemos con Él para siempre. Pero solo para aquellos que ya han sido adoptados por el Señor. Por medio del Señor, adoptados por el Padre, por medio del Señor.
con la regeneración del Espíritu Santo y el Evangelio. Punto número 2. Adoptados en Cristo. El cielo, nuestro destino, está inseparablemente ligado a nuestra adopción en Cristo. Se nos ha prometido habitaciones en la casa de nuestro Padre porque hemos sido adoptados por la familia de nuestro Padre. Solamente por eso. Tenemos derecho a estar en la casa. Tú así tratas a tus hijos naturales y si tuvieras hijos adoptados. ¿No les darías acceso libre a tu casa? Esto es de ustedes. Todo lo que tengo es de ustedes. Pues así Cristo. Porque hemos sido adoptados por el Padre, por medio de Cristo, por su muerte, por su vida obediente en lugar nuestro. Entonces Cristo ganó el derecho de que seamos adoptados y tengamos todos los beneficios temporales en este mundo y eternos como hijos de Dios. Como miembros de su familia celestial, nos convertimos en sus herederos. El apóstol Pablo describe nuestra adopción en Cristo, lo que leímos al principio del culto. Vamos a Romanos capítulo 8, los versículos del 14 al 18. Lo leímos hace un momentito, nomás que llegamos creo que hasta el 17. Vamos a leer de Romanos capítulo 8, los versículos del 14 al 18. Dice así, empiezo a leer. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, miren, hijos de Dios. ¿Guiados cómo? Guiados a mirar su pecado, guiados a mirar la justicia de Dios, guiados a creer en Cristo, a arrepentirse de sus pecados, guiados porque fueron regenerados, guiados porque son santificados. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios de esta manera, estos son los hijos de Dios. Y miren qué implica. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción de hijos. Por medio de dicho espíritu clamamos, Abba, Padre, Padre mío, Papito mío. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Miren, no suelta el tema, hijos de Dios. Y si hijos, sigue, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por seguro, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente, de la vida presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Véanlo, hermanos, nuestra mejor vida no es hoy, nuestra mejor vida no es en este mundo, de verdad no es. Dios nos pudiera, no es una promesa del Evangelio, esto cae dentro de la soberanía de Dios. Dios le pudiera dar una buena vida temporal a un creyente, pero la mejor vida está preparada en el futuro. Porque aunque tengamos, vamos a ponerle comillas, una buena vida o comparada con otros creyentes, una buena vida en este mundo, aún voy a tener ataques del diablo, aún voy a tener lucha con mi pecado remanente. Aún voy a tener tentaciones del mundo. Aún tengo el compromiso y la responsabilidad de servir al Señor. Aún tengo la obligación de vivir para Cristo. Aún tengo que atravesar el velo de la muerte física. ¿Eso qué significa? Que sí es bueno decirle, Señor, pues lo que tú quieras, que yo viva en este mundo, que sea para tu obra, que sea para ti, que sea para la iglesia, que sea para que yo me cuide y sea más santo para ti, para tu gloria. Pero si tú me quieres llevar, pues entonces es ganancia. Todo esto con lo que estoy luchando ahora va a acabar. Es ganancia para el creyente. Por eso el Salmo, estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Qué bendiciones, hermano. Qué maravillas y grandezas nos esperan en el futuro, en la eternidad. Pero repito, solo para los que han sido adoptados. Solo para los adoptados con Cristo. Solo para los que han sido adoptados por la vida y por la muerte de Cristo. El vínculo entre nuestra adopción en Cristo y nuestra futura bienaventuranza en el cielo también lo expresa claramente el apóstol Juan. Bueno, ya lo leímos en el Evangelio de Juan. Ahora vamos a ver su primera carta, la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Primera de Juan 3, del 1 al 3, comienzo a leer. Miren el título de ese párrafo, si tienen la versión que tiene
está subdividido en párrafos y tienen subtítulos. Miren, hijos de Dios, ahí está. Eso quiere decir adoptados en Cristo. Soy hijo de Dios por adopción, no soy hijo natural. Soy hijo de Dios por adopción. Mirad, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Es una realidad espiritual y aún no se ha manifestado en el futuro lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, que Cristo venga por segunda vez, seremos semejantes a Él. ¿En qué? En un cuerpo glorificado, eterno, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo, en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, así como Cristo es puro. Entonces, véanlo, mientras vivimos, nos purificamos, estamos viviendo para Cristo. Y si morimos, pues lo mejor viene. Y aún falta la resurrección de los muertos, y aún falta la vida eterna, y aún falta los cielos nuevos, la tierra nueva, y aún falta nuestras recompensas. Y eternamente con el Señor, sirviéndolo, adorando. Lo que aquí estamos anhelando lo vamos a vivir físicamente. Podremos tener el contacto físico con Cristo. Ya no necesitaremos la fe, porque ya lo veremos como tú y yo nos vemos hoy, y con un cuerpo glorificado, impecable, o sea, sin pecado y sin la posibilidad de pecar, eternamente, hermanos. Qué maravilla es esto, adoptados en Cristo. El apóstol Juan llama la atención sobre la meta, el fin o el propósito para el cual estamos hechos. Manifiesta nuestro más elevado momento de gloria, la cumbre misma de nuestra salvación. Comienza con la palabra mirad, miren. Eso significa, es un llamado a poner mucha atención en lo que va a decir. Es un llamado a detenernos y fijar nuestra atención en lo que está por suceder, en lo que ya tenemos y en lo que se va a manifestar en el futuro cuando Cristo vuelva. Juan le está escribiendo a la iglesia cuando dice, miren cuál amor, miren qué clase de amor, miren qué tipo de amor. Juan nos detiene en nuestro andar y nos pide que consideremos la clase o categoría específica de amor que nos es revelada en nuestra salvación. Nosotros como creyentes podemos estudiar la palabra amor y dividirla en numerosas clasificaciones diferentes. Podemos decir, hay un amor pasajero, hay un amor erótico, hay un amor romántico, hay un amor espiritual, y si somos más estrictos utilizamos el griego, hay un amor eros, que es el amor carnal, hay un amor fileo o filial, que es entre hermanos, hay un amor ágape, que es un amor hacia Dios, sí, pero eso cae dentro de la categoría de nuestro amor que nosotros podemos manifestar, pero este tipo de amor está hablando de un tipo diferente de todas las clasificaciones que podríamos hacer, o el tipo de amor que tú y yo podemos manifestar, porque aunque hemos sido ayudados por Dios para amarlo a Él, sigue siendo un amor imperfecto, sigue siendo un amor que tiene luchas con las motivaciones. Nuestro amor hacia Él, nuestro amor ágape hacia Él es imperfecto, pero este tipo de amor que menciona el apóstol Juan es de otra categoría, no está en nuestro entendimiento, escapa de nuestro razonamiento, tanto que ni toda la eternidad bastará para entenderlo, porque si pudiéramos entenderlo, entonces pues ya seríamos iguales a Dios. Eso es imposible. Dios nos permite conocer este amor, sí, puede ser para un creyente le puede dar una revelación mayor de este amor que a otro, pero nunca podremos decir, no, este amor de Dios es como este, ¿no? Podríamos utilizar ciertas figuras, pero no le vamos a atinar al tipo de amor que hemos recibido en Cristo. De este Dios infinito, eterno, poderoso. Imagínense, explíquenme cómo es que Dios es un Dios omnipresente, que está en todas partes a la vez. Imagínense, o sea,
escapa de nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué clase de amor es este que nos hace ser hijos de Dios? Hay algo similar en esta afirmación. Miren cuál amor, en los términos de intensidad, a una pregunta que hicieron los discípulos a Jesús en una barca sobre el mar de Galilea tras una tormenta. Vamos a ese pasaje, vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, los versículos del 35 al 41. Vamos a leer esta parte que se conoce: Jesús calma la tempestad. Marcos capítulo 4, los versículos del 35 al 41. Voy a leer, empiezo, ustedes con los ojos puestos en estos versículos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas, porque se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, o sea, en la parte de atrás del barco, del bote, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Vean esto, ¿qué pasó? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Ahí está, que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Qué es esto? ¿Quién es este? ¿Qué tipo de amor es este? Véanlo, es similar la expresión en griego. ¿Quién es este? Mirad cuál amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Véanlo, no hay palabras. Es algo que en nuestro vocabulario no hay. No hay palabras para encerrar y definir el amor de Dios. Solo se pueden usar expresiones de asombro. Miren cuál amor. De tal manera nos amó. Somos hijos de Dios. ¿Pueden entender eso? ¿Pueden entender lo que significa ser receptores del amor de Dios? ¿Han entendido qué significa ser adoptados en Cristo? A eso se refieren estos versículos. Miren, Jesús había permanecido descansando en la popa de la barca cuando una violenta tempestad surgió de improviso. Los vientos provenían del Mediterráneo y agitaron las aguas. Sus discípulos, escuchen bien, entre ellos habían veteranos experimentados en la navegación, habían pescadores experimentados, pero tuvieron miedo de perecer. Aterrorizados fueron y despertaron a Jesús suplicándole: ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Tan indiferente eres, Señor? Y sabemos lo que sucedió, lo acabamos de leer. Jesús se despertó y evaluó inmediatamente la situación. Miró la furia del viento que soplaba y las olas que amenazaban con volcar la barca. Entonces hizo algo sorprendente, algo que ni los discípulos esperaban. Tú y yo lo leemos así: ya lo sé. No, ellos no sabían qué iba a suceder. Hizo algo sorprendente, fuera del entendimiento de los discípulos. El mismo Creador encarnado, el Creador del viento y del agua, en cierto modo, recordando el imperativo mismo en la creación, cuando decía: sea la luz, sea hecho esto, sea lo otro, dio una orden verbal a los elementos diciéndoles: calla, enmudece. Inmediatamente el mar quedó como un plato plano. No quedó siquiera la más leve brisa o murmullo de viento en el aire y se hizo una calma absoluta. Era de esperar, podríamos suponer, que con el mar en calma se calmaran también los temores y las angustias de sus discípulos, ¿sí o no? Ya resolvió nuestro problema. Ya, no es indiferente, no tienes cuidado, ya se resolvió el problema. Ahora sí, sigamos navegando tranquilamente. No, la reacción de ellos fue diferente cuando vieron este milagro. La Biblia nos dice entonces que temieron con gran temor. El temor que sintieron fue más grande del que tenían cuando estaba la barca azotada momentos antes con el viento y el mar. Cuando vieron lo que Cristo hizo, se asustaron más.
¿quién es este hombre? Dice. Ellos estaban todavía empezando a comprender la grandeza de Cristo como hombre, como Dios. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué tipo de hombre es este? ¿Qué tipo de persona es esta? Después de que la amenaza inmediata del viento y el mar fuera eliminada, el temor de los discípulos aumentó. ¿Por qué? De repente quedaron paralizados, asombrados por el miedo a los desconocidos. En ese momento dijeron, no conocemos a este hombre, no lo conocemos o lo conocemos de una manera limitada. Esta es otra persona más allá de lo que pensábamos saber de él. De repente quedaron paralizados, comprendieron que se hallaban en presencia del mayor de los extraños. Realmente apenas conocían a Cristo. ¿Qué harías tú si te encontraras con alguien que pueda hablar al viento y al mar y ordenarles obediencia inmediata? ¿Cómo reaccionarías? ¿O cómo hubieras reaccionado tú si hubieras estado en la barca? Los discípulos experimentaron temor porque este extraño, este Cristo al que ellos creían ya haber conocido, ya pensaban, es que yo a Cristo ya lo encerré en esta definición que tengo. Es que a Cristo ya lo amoldé a esta cosa que ya pienso de Él. No. Experimentaron temor porque este extraño era mucho más amenazador para ellos de lo que era el mar. Se preguntaron a sí mismos, ¿quién es este? ¿Por qué? Porque ellos comprendieron que no tenían una categoría humana que incluyera a Cristo. Tú puedes definir a Cristo con unas solas palabras. Totalmente, ¿no? Podríamos estudiar sus atributos, su obra, su ministerio, sus oficios, pero nunca lo vamos a poder amoldar a una definición limitada. Es una persona infinita, que se conoce no solamente teológicamente. A Cristo no se le conoce solamente doctrinalmente, véanlo. Se le conoce relacionalmente. Y cuando lo conocemos relacionalmente y doctrinalmente vemos, este es un ser infinito. No hay categoría humana que se compare a Él. Ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Cristo aquí como hombre. Ellos pensaban, no, Cristo es como Juan el Bautista, quizá pensaba. Por eso muchos, ¿quiénes dicen los hombres que soy? No, pues Jeremías, Elías, otro profeta. O sea, lo querían encasillar en algo que ya tenían preconcebido. Una persona, no, fulano de tal se parece a X, no, pero Cristo no se parece a nadie. Y aquí les demostró que como hombre no se parece a nadie. ¿Qué clase de hombre es este? Esa es la misma expresión. ¿Cuál amor es este? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta persona que puede decirle al viento y al mar, callen, y estos le obedecen? Cristo en sí mismo es una clase distinta y aparte. Y como Cristo es de esa clase extraordinaria, que solamente es del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso los atemorizó más que la tormenta. La clase de hombre que Cristo es trasciende cualquier otro tipo de ser humano que hemos conocido. No se parece a nadie de nosotros. Nunca. Por eso Él es único. Él en su tipo humano es único. No solamente como Dios, aún en su tipo humano es único. De forma similar, como vimos, el apóstol Juan expresó su asombro por el amor con que Dios nos adopta. Miren cuál amor de Dios tenemos para que seamos llamados hijos de Dios. El mismo apóstol se asombraba, el mismo apóstol Juan. ¿Por qué a nosotros no nos asombra después de más de 2000 años de la cruz? Porque parece ser que en nuestros días hemos sido vacunados con tal sorpresa. Hemos sido inmunizados contra la asombrosa realidad de nuestra adopción. Se nos ha dicho una y otra vez por todas las religiones falsas del mundo de que todos somos hijos de Dios y todos presuponen que Dios es su Padre por naturaleza. Lo ven como alguien tan bueno y tan misericordioso que Él ama a todos como son y los va a seguir amando
como sean. No, hermanos. Dios tiene amor por la humanidad, sí, pero tiene un amor predilecto por los suyos. Y aunque tiene amor por todos, ese amor general va a acabar si ellos no se arrepienten de sus pecados ni creen en Cristo. Que el día de hoy, si esas personas no están en el infierno, es parte del amor general de Dios. Pero ese amor acabará, es limitado, es temporal. Y así debes de mirar cuando evangelices a tu cónyuge inconverso, cuando evangelices a tus hijos. Dios te ama, claro, porque sigues vivo. Sigues vivo, Dios te ama. Pero quizás Dios tiene para ti solo lo temporal, lo eterno no lo tienes. Si no te arrepientes vas a conocer la ira de Dios, justa. No te va a dar Dios injusticia a nadie. Entonces, ¿qué tipo de hombre, qué tipo de amor es este? Hermanos, de ninguna manera todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, somos creación de Dios en sentido natural. Pero la Biblia afirma que por naturaleza todos somos hijos de ira, nacemos como hijos de ira, somos engendrados como hijos de ira y merecedores del infierno, esclavos del pecado, pecadores. La Biblia nunca enseña una paternidad universal de Dios en el sentido más estricto de la palabra, ni enseña una hermandad universal en todos los seres humanos. La Biblia habla de una fraternidad universal. ¿En qué sentido? De que todas las personas somos prójimos unos de otros y como prójimos debemos de tratarlos con amor cristiano. El parentesco de adopción, hermanos, el tema que estamos viendo hoy, el parentesco de nuestra adopción se adquiere únicamente por creer en Cristo. Si tú has creído en Cristo, te has arrepentido de tus pecados, has creído el Evangelio, ya eres criatura de Dios, entonces fuiste adoptado por Cristo, por los méritos de Cristo. No eras hijo de Dios. Yo no era hijo de Dios. Yo antes de Cristo estaba caminando como tú al infierno. Fuimos injertados, fuimos adoptados por Cristo. Cristo tuvo que vivir y morir por nosotros. Solo por Él ahora somos hijos de Dios. No tenía Dios que hacerlo, como les dije hace rato. Lo hizo por su infinito amor, pero el amor que le tiene a Cristo. Escuchen bien esto. Jesús es el único hijo natural de Dios. Escucha bien. Jesús es el único hijo natural de Dios. Todos los demás entramos en su familia mediante la adopción en Cristo. Fuimos injertados en Él. La interpretación de las personas que vivieron en el primer siglo eran diferentes a las nuestras. Es decir, ser hijo de Dios no se daba por sentado. Ciertamente era una idea radical. Para el apóstol Juan, como leímos en 1 de Juan capítulo 3, resulta increíble, asombroso, que el Señor Dios omnipotente nos viera como familia y nos llamara familia. Y así deberíamos asombrarnos igual. Miren esto, vamos a ver un caso en el Antiguo Testamento. Vamos a vislumbrar algo de la gracia radical de la adopción en la anécdota del Antiguo Testamento sobre el destino de Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán, el mejor amigo del rey David. Pero este hijo estaba lisiado de los pies. Y ahorita al leer su historia, veremos un paralelismo. Podríamos comparar la sorprendente realidad de nuestra adopción. Cuando murió el rey Saúl, porque todavía el rey Saúl era el rey de Israel, cuando aún las 12 tribus estaban unidas, y cuando también murió Jonatán, su hijo, los celosos generales o soldados de David, que aún no era rey, cuando murió el rey Saúl y Jonatán, los celosos generales de David recorrieron todo el territorio de Israel para destruir cualquier posible sobreviviente de la familia de Saúl, que pudiera convertirse en un rival hostil al trono que se estaba transfiriendo a David. Y esta persecución no fue idea de David, fue idea de ellos. David no deseaba vengarse de la casa de Saúl.
Dios mismo puso a Saúl 2 veces en las manos de David para que lo matara. Y David no lo mató. No, yo no puedo tocar el ungido de Jehová. No, yo no puedo. Dios me ha prometido que yo voy a ser rey, pero no de esta manera. No lo voy a matar. Dios lo probó. Dios probó a David y David entendió que el que lo iba a quitar, el que iba a quitar a Saúl era Dios, no David. Entonces esta no fue idea de David. Él no deseaba vengarse de los descendientes de ya el recién muerto rey Saúl. Entonces, cuando llegó la noticia de las muertes del rey Saúl y de su hijo Jonatán, David, ¿qué hizo? Lloró, porque los amaba, aunque sabía que Saúl lo perseguía, pero su mejor amigo era su hijo Jonatán. Se lamentó David tanto por sus muertes que compuso una endecha. Una endecha es un canto triste conmemorado para alguien que fallece, para un momento triste. Y además escribió esta endecha y dio instrucciones de enseñarla a los hijos de Judá. Vamos a leer esta endecha que está en segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, los versículos del 17 al 27. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, los versículos del 17 al 27. Ahí lo dice el título de ese párrafo: David endecha a Saúl y a Jonatán. Empiezo del 17 al 27. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse, véanlo, a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído tus valientes? No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón. Esas son ciudades de los filisteos. Para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, que os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Es un canto, es un endecho, es un canto triste en honor de el difunto rey Saúl y su hijo Jonatán, mejor amigo de David. Este lamento revela el profundo amor de David por Jonatán, lo leímos en el versículo 26. Y a causa de su amor por Jonatán, David preguntó, cuando le dieron el trono, David preguntó si quedaba algún sobreviviente de su familia, de la familia de Jonatán. Habían rumores de un único sobreviviente, un joven llamado Mefiboset, que estaba lisiado de ambos pies y que se hallaba escondido. Así que los soldados de David salieron en misión de búsqueda por todo el territorio, pero ya no para matarlo, como lo quisieron hacer al principio. No como lo hicieron al principio, que no fue la orden de David. Ahora, por orden de David, busquen a este sobreviviente y tráiganlo vivo. Cuidadito lo toquen. Cuidadito. Entonces, véanlo, ya David ya era rey. Y cuidado, uno se ponía bravucón porque lo mataban. Ahí lo mataban si se ponían al brinco con el rey. Y aparte un rey puesto por Dios, imagínense. Entonces, finalmente encontraron a Mefiboset. Podemos imaginarnos el temor de los que vivían con él y los que lo cuidaban porque estaba lisiado de los pies.
cuando tocaron la puerta los soldados capturaron a Mefiboset y seguramente también el mismo Mefiboset estaba igualmente aterrorizado. Lo podríamos imaginar llorando y suplicando ayuda. Él no tenía idea de su verdadero destino. Él creía y esperaba algo horripilante. Él pensaba que iba a ser ejecutado. Cuando fue traído a Jerusalén, los soldados lo llevaron ante el rey David y la Biblia registra este encuentro. Ahí mismo en el segundo libro de Samuel vamos a pasar al capítulo 9, los versículos del 1 al 13. Y ahí vamos a ver parte. Podríamos vislumbrar algo de lo que sucedió con nosotros cuando Dios nos adoptó en Cristo. Segundo de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 13. Ahí el párrafo dice: bondad de David hacia Mefiboset. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán su hijo, mi mejor amigo? Y había un siervo de la casa de Saúl, del ex rey ya muerto, que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor. Lo que sí se ve que se le notaba el miedo. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi casa. Ahí está la adopción, véanlo, hermanos. Es lo que Dios hizo con nosotros por medio de Cristo. El Padre lo hizo por el amor que le tiene al Hijo. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Vean cuánta riqueza tenía David, que tenía más de lo que el rey Saúl tuvo, que pudo dárselo a Mefiboset y aún le sobraba al rey David. Imagínense. Véanlo. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, o sea, creo que era casado, ¿no? Tenía también siervos y todo, que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Aquí podemos comparar la adopción que hizo David por amor de Jonatán ya muerto, su mejor amigo, hacia el hijo de Jonatán, que es Mefiboset. El padre, por el amor que le tiene a Cristo, nos adopta y nos pone en su mesa, hermanos, y lo hace eternamente. Eternamente. Véanlo, hermanos. El texto nos indica que Mefiboset no tenía un privilegio ocasional de comer a la mesa del rey. Antes bien, comía constantemente todos los días a la mesa del rey. Y miren, era tratado como uno de los hijos del rey, sin serlo naturalmente. Fue adoptado por el rey David. Este es un vívido ejemplo de lo que significa ser adoptados en la familia de Dios. Pero en Cristo es más maravilloso, porque no solamente tenemos bendiciones temporales, sino tenemos bendiciones eternas, espirituales. Cada vez que participemos de un culto, hermanos, y cada vez que tengamos la dicha de participar en la cena del Señor, debemos de pensar en esto.
Debemos darnos cuenta de que estamos participando en la mesa del Rey Celestial como lisiados espirituales cuyas almas son incapaces de agradarlo. Venimos indefensos a Dios, salvo por la ayuda de nuestro hermano mayor, Jesucristo, quien nos trae a la familia del Padre Celestial por la adopción mediante la fe en Él. No fue porque David sentía gran afecto por Mefiboset que lo invitó a la mesa del rey. Él ni siquiera conocía a Mefiboset. Entonces, ¿por qué el rey David lo hizo? Lo hizo por causa de su amor por Jonatán. Hermanos, lo que vamos a leer ahorita en Isaías 53:11 es lo que podemos imaginar cuál fue la razón por la cual nosotros ahora estamos en la familia de Dios. No podemos encontrar otra razón más que el Padre haya decidido desde la fundación del mundo que su Hijo viera el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. Véanlo, ahí lo voy a empezar a leer. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Está hablando de Cristo. Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuándo fue afligida su alma? En la cruz del Calvario. Y cuando Cristo vea el fruto de los que el Padre le da por su muerte en la cruz, por su vida obediente, miren, Cristo quedará satisfecho. Por el conocimiento de Él, por conocerlo a Él, justificará mi siervo justo a muchos. Conociéndolo y creyendo en Cristo somos justos. Y llevará las iniquidades de ellos. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Nosotros somos, como está escrito en Juan 17:9, somos aquellos que el Padre ha dado al Hijo. Y vemos en esa oración sumo sacerdotal de Cristo, que Cristo solamente ora por los adoptados, por los elegidos que son adoptados en Él. Porque somos los que el Padre le ha dado a Cristo por medio de la adopción. Somos hijos de Dios en Cristo, no somos hijos naturales, somos hijos de Dios por adopción. Y así como el Padre ama a nuestro hermano mayor, hemos sido amados y aceptados y adoptados en su familia. Y ahora podemos sentarnos a su mesa celestial. Miren ahora en Juan 17:22. Igual parte de la oración sumo sacerdotal. Hace rato les dije Juan 17, el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. O sea, no ruego por los que están en el mundo, sino por los que me diste. Ahí está. Porque tuyos son. ¿Dónde se los dio? En el pacto eterno de redención. ¿Dónde se cumple? En la vida de los creyentes. Cuando son regenerados, creen en el Evangelio, son justificados y son adoptados. Miren ahora ahí mismo en Juan 17, los versículos 22 y 23. La gloria que me diste, miren, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cuál es esa gloria? La unidad, véanlo. 3 personas, un solo Dios, esa es la mayor gloria. Ser iguales, la gloria que me diste, tu amor, que soy uno contigo. Esa misma gloria es para ellos. Ahora van a ser uno con nosotros. Versículo 23. Yo en ellos, véanlo. Y Padre, tú en mí. Para que sean perfectos, ¿dónde? En unidad. Esa es la mayor gloria, la unidad, estar en la familia celestial. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Miren, y que los has amado a ellos. Parte de la gloria, también como a mí me has amado. La mayor gloria del Hijo es el amor eterno del Padre. Y ese mismo amor es compartido ahora a nosotros por la adopción en Cristo. Y esta gloria es eterna. Es eterna, hermanos. Estamos empezando, de verdad. Estamos empezando a descubrir cuán maravilloso amor hemos recibido. Estamos empezando a mirando cuál amor nos ha dado el Padre. De tal manera nos amó el Padre que nos dio a su Hijo y nos ha adoptado. Es por causa del inmenso amor que el Padre tiene por su Hijo, es que se nos llama hijos de Dios. Entonces, hermanos, no pasemos por alto esto.
No debemos dar por sentado este inmensurable, o sea, que no tiene medida, este indescriptible privilegio, el amor y la adopción que tenemos ahora en Cristo. Cada vez que oremos y nos dirijamos a Dios como Padre, debemos pensar en este extraordinario amor que hace posible este trato filial que ahora tenemos con Él. Y esto debemos de pensar cada vez que nos reunimos como iglesia. No estamos ante un Dios ajeno, indiferente, lejano. Cada vez que venimos aquí, tenemos comunión personal cada uno de nosotros, no solamente el que está predicando. Entonces Dios mira tu corazón, Dios mira tus motivos, tus intenciones, tus actitudes, tanto del que predica como del que escucha, porque ahora es nuestro Padre. Te lo pongo como ejemplo. ¿Cómo te gustaría, si ya eres papá, mamá, o si en un futuro quisieras hacerlo, cómo te gustaría que fueran tus hijos contigo o hacia ti? Dime. Entonces, por lógica, hermanos, por lógica aún humana, si un papá se deleita viendo a sus hijos que aman a su padre por lo que es, no por lo que les da. Claro, ya nos dio todo en Cristo. Un hijo obediente honra a su papá, a su mamá. Un hijo amoroso, atento, servicial. En el mundo físico, entonces, hermanos, ¿cómo debemos de ser como hijos de Dios? Como vamos a ver en el tercer punto, es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad ser hijo de Dios, porque seremos tratados como hijos de Dios. Y Dios no juega con su santidad, Él no juega con su amor derramado, Él no juega con su justicia ni su verdad. Tercer punto, forasteros y extraños en este mundo. Ser miembros de la familia de Dios es dejar de ser un extraño para Él. Ahora somos conocidos de Dios. Vamos a segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2, en el versículo 19. Segunda de Timoteo 2, 19. Empiezo a leer. Pero el fundamento de Dios está firme, o sea, la base de Dios está firme. Teniendo este sello, además de un fundamento, tiene un sello de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. Número 1. Sí, pero miren cómo se va a evidenciar. Apartándose de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Véanlo. Forasteros y extraños, ya no para Dios. Él nos conoce. Pero ¿cómo seremos conocidos tú y yo unos de otros en la iglesia como creyentes? Que nos estamos apartando de iniquidad. Estamos luchando contra nuestro pecado remanente. Estamos luchando por ya no seguir siendo los mismos que deshonran a Dios. Estamos mirando nuestros motivos, actitudes. Cuando venimos a la iglesia, cuando estamos allá de lunes a sábado, donde nadie, ni un cristiano nos ve, pero Dios sí nos ve. Y seguimos siendo sus hijos. No somos sus hijos solo en la iglesia. No somos sus hijos solamente 2 horas el domingo y listo. Y ya salgo y sigo viviendo mi vida. No, hermanos. Lo vimos, regresamos al primer punto. Para mí, como adoptado de Dios, si yo vivo es para Cristo y si muero es ganancia. Soy adoptado en Cristo, para Cristo y por Cristo, sostenido por Él. Y como hijo debo comportarme a la altura de ese amor. No puedo, pero tengo al Padre que me puede cambiar. Lo creo, echo mano de eso, lo busco, disfruto su comunión, su presencia y le pido, Señor, ¿hay algo en mí que te desagrada? Muéstramelo y cámbiame. Yo ya no soy un extraño y un forastero para ti, lo fui. Ahora se invirtieron los roles, soy conocido de ti, soy amado de ti, soy adoptado. Ahora me convertí en un extraño y forastero, pero para los inconversos. Y esos inconversos pueden estar en tu casa. Los enemigos del creyente muchas veces son los de su casa, los inconversos que viven contigo. Pero tu testimonio, tu evangelio verbal y físico, poco a poco los va a ir callando, poco a poco, orando por ellos, hablándoles el evangelio, modelando a Cristo con tu vida. Entonces ahora somos o nos hemos convertido en extraños para el propio mundo del cual Dios nos sacó o del cual hemos salido. Si somos cristianos, el modo en que pensamos es ahora ajeno a las maneras de este mundo.
No hay forma de que el mundo pueda entendernos. Lo leemos en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente, y no las puede comprender porque para él son locura. Hay una cierta dimensión de la mente cristiana que los incrédulos nunca pueden comprender mientras se encuentren dentro del contexto de la incredulidad y el paganismo. Lo vimos hace rato en 1 de Juan capítulo 3, la segunda parte del versículo 1. Miren, por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué no nos conoce? Por el amor que Dios ya nos dio. Porque ahora somos hijos de Dios, por eso el mundo no nos conoce. Porque no han conocido a Dios ni este amor. No puede haber paternidad de ellos hacia Dios. No son adoptados aún hasta que crean y se arrepientan, y tampoco son nuestros hermanos verdaderos. Pero tenemos que tratarlos con amor cristiano. Pero no son nuestros hermanos, que tenemos que orar por ellos, tenemos que evangelizarlos, pero no son nuestros hermanos, porque aún no son hijos de Dios, no han conocido a Cristo. Somos extraños para ellos, nunca nos van a entender. Hermano, por favor, escucha esto. No sigas buscando la amistad con el mundo. Es mejor no tener amigos en el mundo, hermanos. Nuestros mejores amigos no pueden seguir siendo los inconversos. Y si aquí aún no somos los mejores amigos como hermanos, pero vamos a procurarlo, porque hablamos el mismo lenguaje, tenemos la misma sangre espiritual. Somos hermanos con defectos, pero también adoptados en Cristo, amados de Dios. Quizás no amados entre nosotros, pero somos amados de Dios. Y como hijos tenemos que aprender esto. Esto no es fácil, nadie lo sabe hacer. Pero hermanos, si siempre estamos buscando ser amigos y bienvenidos del mundo, entonces examinemos qué pasa. La palabra no puede confundirse. Claro, no soy un cristiano perfecto ni maduro, pero no, yo no puedo seguir buscando la simpatía y el aplauso del mundo. Si yo realmente hablo de Cristo y vivo de Cristo, las personas me van a empezar a rechazar. Y yo debo estar preparado para eso. Por eso nuestra verdadera amistad debe ser con los hermanos. Y hermanos, escucha bien esto. Qué bueno que Dios ha salvado gente diferente entre nosotros. Ya lo estoy empezando a entender. Siempre les digo, qué difícil es amarnos entre nosotros. Somos tan diferentes, pero qué bueno. Y ahí vemos que la iglesia debe de convivir como somos, hermanos. Debemos de convivir con jóvenes, con ancianos y con adultos, hombres y mujeres, salvos. Así debe de ser. No debemos de buscar simpatía solo con los que tienen mi misma edad, con los que tienen mi misma profesión, no, con todos diferentes. Es difícil, imposible. Imposible, porque aún tenemos pecado remanente, pero Señor, ayúdanos a que ya entre nosotros no nos sigamos viendo como forasteros y extraños. Quizá lo somos para el mundo, pero entre nosotros no debemos de ser así. Que por nuestro contexto, nuestras luchas, debilidades, tenemos una dificultad de amarnos. Es una realidad también. Eso no va a ocurrir en el cielo, pero sigue ocurriendo acá en la tierra y en la iglesia. Pero debemos de procurar esta convivencia entre nosotros. Somos tan diferentes, pero escucha bien, qué bueno, porque eso nos va a ayudar a amarnos mejor. Cristo lo dice, si amas a los que te aman, ¿qué recompensa vas a tener? Ama al difícil, ama al débil, ayúdense, porque ya no son extraños ni forasteros para el Padre. Somos quizá forasteros y extraños para el mundo, ahí lo dice. El mundo no nos conoce. No querramos siempre estar agradando al mundo. No los evangelizamos para agradarlos. Los evangelizamos porque queremos agradar al Padre, no a ellos. Si Dios los salva, qué bueno, gloria a Dios, pero es para la gloria del Padre. Y si al hablarles el evangelio, orar por ellos, son reprobados, pues es para la gloria del Padre. Que así sea para su gloria. Nosotros no estamos buscando una iglesia bonita, que toda nuestra familia esté acá, que estén aquí los que Dios quiera,
Que estén aquí los que Dios quiera. Claro, hay que seguir orando por los que amamos, pero que sean los que Dios quiera. Que sean los elegidos de Él, pero que vivamos y veamos que también son adoptados cuando se rindan a Cristo. Hemos sido implantados en el cuerpo de Cristo y adoptados en su familia. Entonces el distanciamiento del mundo, las limitaciones del mundo se transfieren a nosotros porque a Él también lo limitaron y se distanciaron de Él. Miren Juan, ahora ya leímos el primero de Juan 3:1, la segunda parte. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, los versículos 18 y 19. Miren, el título lo dice de ese párrafo. El mundo, ¿qué dice? El mundo les dará la bienvenida. Ustedes tienen que vivir de tal manera que los incrédulos agrade. No, hermanos, el mundo los va a aborrecer. El mundo los aborrecerá. Es una sentencia. Es una realidad que tiene que vivir todo creyente. Juan 15, 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sepan, o sea, no se extrañen, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque ya no sois del mundo, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. Vean, hermanos, vean, los creyentes verdaderos que aún siguen buscando su mejor amistad, su mejor relación con los incrédulos, sea tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu pariente. Entonces, ¿qué pasó? Tampoco estamos diciendo que los vas a odiar a todos ni los vas a rechazar, no. Nunca te van a entender hasta que sean creyentes. Dios quiera que entiendan el Evangelio. Dios quiera que sean regenerados. Pero nosotros, hermanos, entre nosotros debemos de luchar, Señor, ¿por qué? ¿Por qué seguimos siendo, nos seguimos comportando? Y queremos seguir comportándonos como extraños y forasteros entre nosotros. Ya no lo somos de ti. ¿Y por qué seguimos queriendo ser agradables y siempre buscando la simpatía de los inconversos? ¿Para qué? Para hablarles del Evangelio. Si no es para eso, pues estás perdiendo tu tiempo. Si no es para evangelizarlos, si no los has evangelizado, estás perdiendo tu tiempo. Yo estoy perdiendo mi tiempo. Porque nuestra esperanza no está en los inconversos. Nuestra esperanza está en Cristo y los creyentes. Lo vimos hace rato. Si para mí el vivir debe ser para el beneficio de mis hermanos. Beneficiarme de mis hermanos, de sus enseñanzas, de su testimonio y que ellos también se beneficien de mí. ¿Qué tipo de hermanos queremos? ¿Cómo quieres tú que sea Roberto? ¿Cómo quieres tú que sean los miembros maduros? ¿Cómo queremos nosotros que sean los demás? Caminemos juntos a la madurez. Esto debe de ser mutuo, hermanos, y debe de ser para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, porque Él nos ha adoptado. Debemos de comportarnos, ya vimos, como hijos en sentido vertical, para la gloria de Él, pero también tenemos una hermandad verdadera. Hermanos, vamos a convivir eternamente. Ya lo estamos empezando a hacer en la iglesia. Claro, cuando convivamos en el cielo, pues ya no habrá pecado. Pero Dios nos está enseñando cómo amar a los que son diferentes de nosotros en la iglesia. En la iglesia, tan diferentes. Gloria a Dios, para que me enseñes cómo amar al que nunca yo hubiera buscado para que sea mi mejor amigo y mi mejor amiga en Cristo. Nunca lo hubiéramos elegido así. Pero esto es algo que Dios decidió y debemos de confiar. Señor, si nos pusiste en este lugar y somos tan diferentes, enséñanos cómo amarnos, cómo ayudarnos, cómo servirnos, cómo perdonarnos, tenemos paciencia. Que el hermano no sea como yo quiero, no, que sea como tú quieres. Y que yo no siga siendo como yo quiero. Yo quiero que me cambies para ser como tú quieres que yo sea, cueste lo que cueste. Porque somos adoptados de Él, somos sus hijos. Es una lucha personal. Y esto no se logra de la noche a la mañana. Es una lucha contra nosotros mismos. Este es uno de los problemas que nos tienta a ceder ante el mundo. Nos duele cuando el mundo nos rechaza. Aún deseamos que todos nos amen. Y somos capaces aún de darle la espalda al Evangelio para que sigan siendo nuestros amigos. Para que nos sigan invitando a sus eventos, a sus fiestas. No. Porque aún deseamos profundamente la aprobación de nuestros semejantes. No disfrutamos
el ser asociados con la humillación de Cristo. Cristo fue humillado, escucha bien, fue avergonzado por los inconversos, romanos y judíos. Yo te pregunto, ¿ya eres salvo? ¿Has creído en Cristo para tu salvación? ¿Ya eres nacido de nuevo? ¿Ya has sido bautizado alguna vez? No, pero ¿deseas bautizarte? Si es así, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Tienes beneficios, pero también has participado en la muerte de Cristo y en su resurrección. Si ya somos salvos y nos hemos bautizado o deseamos hacerlo, hemos recibido una marca en nuestra alma. Es una marca imborrable que nos señala como aquellos que Dios ha apartado para que participemos de la humillación de Cristo. Tienes que entenderlo. Nosotros queremos ser mejores cristianos no para tener buenas vidas para el prójimo. Queremos ser mejores cristianos para agradar al Padre. Yo quiero ser un mejor cristiano, no principalmente para que mi esposo o mi esposa se beneficie. No principalmente para hacer un buen testimonio a mis hijos si soy casado o tengo familia. No para ser un mejor hijo para mi mamá, para mi papá. No para ser un mejor empleado, primeramente para la gloria de Dios. Segundo, yo quiero ser un mejor hijo para amar a mis hermanos, servirlos, crecer con ellos, tener un compromiso filial que se cumple en el bautismo, compromiso con la iglesia. Y yo quiero crecer con ellos para aprender tanto de Cristo y su evangelio que yo pueda predicarlo a los demás, aunque me vean como el forastero y el extraño de ellos, aunque me corten su amistad, me saque de la herencia a mi familia, aunque yo pierda respeto, honor, privilegios en este mundo. Ese es el orden, hermanos. Eso significa la adopción. Esto es un camino de autonegación, no de autorrealización. Es de tomar la cruz antes de recibir la corona. Es de seguirlo a Él antes de disfrutar de su presencia eterna. Adoptados en Cristo. Vean qué importante es esta enseñanza. Si no estamos dispuestos a participar de la humillación de Cristo, nunca participaremos de la exaltación de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 8, lo leímos hace rato, solamente el versículo 17. Romanos 8, 17. Vean, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Miren, qué bonito, yo soy un heredero de Dios, yo soy un coheredero con Cristo, sí, pero miren qué implica, qué va a acarrear en nuestra vida presente, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que, vean el sí condicional, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué dice ese versículo? Que una de las marcas de una persona que ha sido adoptada en Cristo, que es heredero de Dios y coheredero con Cristo, es que también aprenderá poco a poco. Dios lo capacitará para que padezca por Cristo. ¿Qué significa? Cuando prediques el Evangelio vas a padecer. Cuando vivas el Evangelio vas a padecer con tu familia que es inconversa. Cuando vivas el Evangelio te van a rechazar, te van a buscar el más pequeño detalle. Es que tú eres cristiano porque eres así, pero es parte del proceso. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. No esperes ser perfecto para hablar de Cristo. Nunca lo serás. No esperes ser perfecto para servirle a Dios. Nunca lo serás. ¿Cómo eres? Si ya eres salvo, busca al Señor. Habla de Cristo a los inconversos. Háblales de su pecado, de que están bajo la ira de Dios. Y eso te va a traer enemigos. Pero eso es parte, hermanos, si es que padecemos con Él. Que Dios nos dé la fuerza, hermanos, de verdad. Que pasemos al siguiente grado de madurez, de transformación. Que ya no estemos velando tanto. Es que si me pongo muy estricto con el Evangelio, chíspales, me van a ver. Pues que te vean como te vean. ¿A quién quieres agradar? ¿A quién queremos agradar? Véanlo, hermanos, como ahí vemos que los motivos del evangelismo aún apuntan a las intenciones y los motivos. Queremos salvar nuestro pellejo, queremos salvar nuestra imagen, por eso no queremos seguir siendo forasteros extraños en el mundo. ¿Con quién buscas más compañía? ¿Con quién quieres crecer de verdad? ¿Cómo quieres que sea la iglesia? ¿Qué estamos haciendo al respecto?
Le pones la carga a otro, es que yo quiero que él sea así y la iglesia va a ser mejor cuando él sea así. Bueno, ¿qué pasa conmigo? Porque ese hermano, cuando sea así, él va a querer que yo sea de otra manera, que yo sea más como Cristo. No que yo no siga siendo el mismo, que yo sea como Cristo y que él sea como Cristo y que juntos seamos como Cristo, participando de las humillaciones del Evangelio. Y que eso sea para la gloria de Dios, hermanos. Es mejor perder familia, hermanos. Es mejor perder amigos del mundo. Es mejor que seamos pocos, pero verdaderos creyentes. Verdaderos creyentes, hermanos. Creyendo el Evangelio, regenerados por la gracia de Dios. Es mejor perder honor, privilegios, fama, riqueza, para la gloria del Señor. Si estamos dispuestos a participar de la vergüenza de Cristo, entonces también participaremos de la gloria de Cristo. Esto asusta a cualquiera, a mí me asusta mucho. Nunca he vivido así. Todos por naturaleza queremos agradar al mundo, pero Dios nos puede ayudar ¿cómo? Porque somos sus hijos. Tenemos ese privilegio. ¿Quiénes le creen al Señor? ¿Quiénes lo van a hacer? Llevamos esta marca, hermanos, desde que nacimos de nuevo, desde que fuimos salvos por creer en el Evangelio, y se hace evidente en el bautismo, públicamente. Ahora somos identificados con Cristo y no debemos sentirnos avergonzados por ello. En consecuencia, el mundo ahora no nos conoce, ni nos reconoce, porque no lo conocen a Él. Ya tenemos una herencia segura, hermanos, ya somos hijos de Dios, tenemos su amor. Ya hemos recibido esta adopción por medio de la fe en Cristo. Miren, ya somos libres de la ira de Dios. Ya somos libres de su justicia. Ya somos libres de la culpa y de la condenación del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya obedeció por nosotros la ley de Dios, para que su obediencia sea nuestra por la fe. También Cristo ya murió bajo la ira de Dios, que nosotros merecíamos, y nos libró de todo el pecado. Ya fuimos regenerados por el Espíritu Santo. Ya fuimos convertidos porque nos hemos arrepentido de todos ellos delante de Dios y hemos creído en el Evangelio, el cual habla de la persona y de la obra de Cristo. Ahora estamos siendo santificados por Dios, que nos regeneró, nos justificó y nos adoptó en su familia. El poder del pecado que aún mora en nosotros sigue siendo mortificado en nosotros, pero ese pecado ya no nos condena ni nos gobierna por la gracia de Dios. Dios sigue perfeccionándonos, sigue haciendo nuevas todas las cosas dentro de nosotros. Ya somos salvos, ya hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, ya tenemos vida nueva, vida eterna. Ya estamos reconciliados con Dios por la vida y la muerte de Cristo. Ya tenemos paz con Dios, estamos completos y satisfechos en Cristo. No queremos nada que no sea Cristo y no queremos nada que esté fuera de Él. Con paciencia nos esforzamos mientras caminamos a la gloria eterna en Cristo. Vean estas realidades que ya tenemos. Yo te pregunto, ya para ir terminando el tema, ¿qué más crees necesitar para vivir para la gloria de Dios? ¿Qué más crees necesitar? ¿Qué estás esperando de Dios? ¿Que haga qué? Para que realmente disfrutes la adopción, vivas para Él, aprendas a morir para Él, te portes como un adoptado, un hijo de Dios. ¿Qué más necesitas? No necesitas nada más, ya estás completo en Cristo. Necesitamos conocerlo a Él, pero muchos vienen domingo tras domingo. ¿Qué más necesitan? Señor, necesito más salud, necesito más años de vida, más dinero, más poder, más éxito, fama. Necesito una pareja, más familia, comodidades. ¿Qué más necesitamos, hermanos? ¿Mejores predicaciones? ¿Para qué? ¿Un pastor? ¿Para qué? Más nos vamos a comprometer. Estamos pidiéndole un trato más severo a Dios cuando seamos una iglesia local. Porque al que mucho se le da, hermanos, más se le va a exigir. ¿Qué estamos esperando? Que nos dé Dios. Ay, Señor, es que no puedo. No, hermano. Vean cómo se los dije, una gran bendición exige un gran compromiso.
Yo cuando estoy entendiendo esto, digo, Señor, yo no quiero ser creyente dominical. Me avergüenzo como fui antes, hermano. Y no puedo cambiar. Y me duele no cambiar. Pero le pido, Señor, si yo soy tuyo, cámbiame para ti. Que yo no sea una vergüenza para ti ni una vergüenza para la iglesia. Yo no puedo cambiar, hermanos, pero veo la realidad. Dios sí puede cambiarnos. Y todo lo que nos asusta, Él nos puede ayudar cómo vencerlo. Pero repito, tú estás dispuesto a pagar el precio. Tú te estás metiendo con Dios entre semana. Y no solamente en las reuniones dominicales y de los viernes, los pocos que venimos. ¿Quiénes estamos creyendo esto? ¿Qué estamos esperando que Dios haga? Si eres salvo, si has creído el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya eres un hijo de Dios, ya lo eres. Es el más alto privilegio que puede recibir el pecador, que merece ser llamado maldito de Dios. Nosotros nunca más seremos llamados los malditos de Dios. Somos y seremos llamados los hijos predilectos de Dios, adoptados en Cristo. Hemos sido adoptados por un Dios santo, soberano y perfecto. Créeme de verdad que a sus hijos adoptados en Cristo, el Padre los hará participar de su santidad. Dios te ha hecho partícipe de su santidad. Has recibido la disciplina de Dios, entonces Dios te está demostrando, quiero hacerte mejor. Para mí, te dice el Padre. Ya no vas a seguir autogratificándote a ti mismo. Ya no te verás como autosuficiente. Tú vas a depender de mí. Y te va a doler. Y no te va a gustar. Pero cuando veas el fruto, me vas a glorificar y me vas a servir mejor, dice el Señor. Entonces vean, los hijos de Dios tienen ese privilegio, sí, pero son enseñados en su día a día a participar de la comunión con su Padre, la comunión con el Cristo, su Señor, y con el Espíritu Santo que lo regeneró. Los hijos de Dios serán enseñados a participar de manera progresiva para vivir para el Señor y para algún día morir para ir con Él. Como hijos adoptados de Dios, ahora tenemos grandes privilegios y asimismo grandes responsabilidades. Entonces, hermanos, disfrutemos delante de Dios nuestros privilegios. Esta reunión es un privilegio de ser hijos de Dios, privilegios espirituales. Pero no olvidemos llevar a cabo delante de Dios, con los motivos correctos, también nuestras responsabilidades. Procuremos una mayor comunión con nuestro Padre. ¿Cómo? Por medio de la oración y el compañerismo personal. Tú buscas al Señor, al Padre, lo buscas de manera personal, con tu oración, con tu lectura de la palabra, día a día. ¿Estás buscando el compañerismo? Hermanos, compañerismo me refiero no solamente a sacar tu pliego petitorio. No, Señor, yo disfruto de ti. No quiero nada. No quiero nada. Quiero olvidarme de mí. Yo quiero disfrutar tu paternidad. Quiero disfrutar a Cristo. Quiero deleitarme en lo que Él obedeció, cuánto tuvo que sufrir, la agonía de la cruz. Quiero deleitarme en eso. No quiero nada, Señor. Háblame más de Cristo. Cantamos hace rato. Deleitarnos en Él, estudiar su palabra para eso. No para que le des sermones a tu hijo, a tu esposa. Señor, yo quiero conocerte más a ti. Yo quiero conocerte más a ti, Señor. Qué maravilla que tú eres mi Padre. Qué maravilla que yo soy tu Hijo. Entonces debemos de procurar esa mayor comunión con nuestro Padre, con el Señor, con el Espíritu Santo, con la oración cotidiana, el compañerismo personal y por medio del estudio de la palabra. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos guíe a ser mejores hijos de Dios en santidad, devoción y temor de Dios, y que eso redunde a ser transformados para ser mejores discípulos, obreros y siervos inútiles, pero que honren con sus vidas al Señor, quien obró y forjó nuestra salvación. Que esta iglesia, hermanos, de verdad, no solamente se distinga por buena doctrina. No, caeríamos en un fariseísmo moderno.
Que esta iglesia se distinga también por ser una que valora la adopción que hemos recibido por la obra de Cristo. Que cada uno de nosotros, los que ya somos hijos de Dios, vivamos diariamente vidas que glorifiquen, honren y exalten a nuestro trino Dios. Que estemos dispuestos a luchar, a sufrir, aún a morir por Él. Que luchemos contra nosotros mismos, en compañía, hombro a hombro con Cristo. Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, úsame. Yo no quiero vivir muchos años fuera de ti. Yo no quiero que sea mi gozo mi trabajo. ¡No! Yo no quiero que mi gozo sea mi familia inconversa. Que mi gozo seas tú. Que tú seas mi mayor amor. No mis metas, no mis sueños. Yo quiero ser un hijo que te honre. Cámbiame, Señor. No puedo. Pero cámbiame tú si puedes. La obra que empezaste en nosotros, perfecciónala. Que tú seas la persona que más amemos y más sirvamos. Y con la persona que tengamos más comunión. Y a la cual busquemos agradar más. Cueste lo que cueste, hermanos. Que se caracteriza esa iglesia por eso. No solo doctrina, hermanos. La doctrina nos va a hinchar el orgullo. Tiene que moverse al amor hacia Él. Amor a los perdidos, amor a los hermanos. Que cada uno de nosotros vivamos diariamente vidas que lo exalten a Él. Que no olvidemos ningún solo día cuán grande amor nos ha dado nuestro Dios y Padre al haber enviado a su Hijo amado Jesucristo. Y lo envió para que Él obedezca al Padre. Tú vas a obedecer por ellos. Tú vas a obedecer la ley ceremonial por ellos. Tú vas a obedecer la ley civil por ellos, escrita en mi palabra. Tú vas a obedecer la ley moral por ellos perfectamente. No lo van a poder hacer ellos. Y vas a morir bajo la ley por ellos. Te voy a matar por ellos. Y yo los voy a adoptar por ti. Yo te voy a enviar a salvarlos. Porque te amo tanto y los amo a ellos, que les voy a dar una única oportunidad en ti, hijo mío amado. Y les voy a demostrar cuánto los amo cuando yo los regenere y los lleve a creer el Evangelio. Hermanos, que Dios nos perfeccione, transforme y madure en esta fe para vivir día a día como los hijos de Dios más agradecidos, más humildes, más útiles en su reino y en su iglesia. Que Dios nos conceda poder serlo y poder hacerlo para su gloria y honor. Que así sea, hermanos.